Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos desde la Ciudad de México a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis y con el apoyo, la guía, el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. En estos momentos les pediríamos, como siempre, por favor, que nos pongamos en las manos del Señor a través de la oración que siempre nos acompaña, pidiendo la guía, la unción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Este día los hemos invitado a que meditemos, pusimos como tema una pregunta, y es: ¿voy yo al cielo? O sea, con el tipo de vida que llevo, con las enseñanzas que me han dado, que he aceptado o que he ignorado, ¿voy yo al cielo, mis hermanos? Y quiero iniciar primero, hay mucho de dónde hablar sobre esto, pero quiero iniciar primero, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a ir al cielo, respecto a qué necesitamos para ir al cielo y quiénes son los que ya están en el cielo, ¿sí? Como en otras ocasiones, los invitamos a que si tienen algo en que anotar, es importante para que ustedes también puedan después volver a leer y meditar profundamente estos textos bíblicos. Y es precisamente San Pablo, mis hermanos, quienes en este texto bíblico le habla a la comunidad de Filipos, a los filipenses. Viene siendo en el libro de Filipenses 3:10, una reflexión que hace. Acordémonos que todas las cartas de San Pablo, y esto es importantísimo, van dirigidas a las comunidades, a todas esas comunidades que fueron abriendo en ir compartiendo lo que es la vida en Cristo, las primeras comunidades cristianas. Y por eso es tan importante que podamos ir a esa experiencia de los primeros cristianos, que para nosotros es una bendición aprender. Y entonces, entre las cosas que San Pablo dice, precisamente en Filipenses 3:10, dice: quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y tener parte en sus sufrimientos, hasta ser semejante a Él en su muerte y alcanzar, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Palabra del Señor, palabra de Dios. Qué importante es lo que Él está diciendo, lo que Él nos está diciendo, porque la palabra es viva. La palabra siempre está viva y nos lo está diciendo a nosotros, a ti que nos estás escuchando, ¿sí? Dice: quiero conocerlo, lo voy a volver a repetir, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, hasta ser semejante a Él en su muerte y alcanzar, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Y luego añade un poquito más adelante, que me encantó cuando conocí este texto bíblico, en el 20 dice: para nosotros nuestra patria está en el cielo. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Para nosotros nuestra patria está en el cielo. Y sobre todo esta alusión que hace San Pablo, tendríamos que meditar profundamente que la cruz del sufrimiento realmente es un puente entre el cielo y la tierra. Si meditamos y nos vamos principalmente a esos momentos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que irnos un poquito más atrás. En otros momentos les hemos comentado, por ejemplo, que cuando se dio esas tentaciones
a nuestro Señor en el desierto, esos 40 días de oración y ayuno, el, el coludo se le acerca y lo empieza a cuestionar, porque para él no es que tenga la certeza quién es, sino que le llama la atención que hay una persona que está en ayuno y oración. Y entonces le viene haciendo esa serie de preguntas y cómo nuestro Señor va contestando con texto bíblico, ¿sí? Entonces, una de las preguntas más impactantes es cuando, acuérdense que también hemos hablado que somos probados en nuestras debilidades, por lo general, debilidades de la carne, ¿no? Entonces, pues después de 40 días de ayuno, imagínense cómo estaba el Señor, ¿no? Y por eso le dice, si eres hijo de Dios, pongamos atención porque es un signo de interrogación. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Si eres hijo de Dios. Del Antiguo Testamento no sabíamos nada de que los creyentes pudieran ser hijos de Dios. Se sabía de un Dios poderoso que guiaba a su pueblo Israel y lo movía para liberarlo y los profetas, todo eso, pero la palabra hijo de Dios, así, tal y como se menciona, pues no, ¿no? Por eso, inclusive acordémonos que las primeras comunidades cristianas fue tan difícil evangelizarlos en el camino de nuestro Señor Jesucristo como cristianos, porque para ellos pues conocían a Dios como un Dios poderoso, pero que de repente nuestro Señor viene y les dice, hey, no solo es un Dios poderoso, es tu papá y es mi papá, ¿sí? Comentamos también en temas pasados, que hasta hoy en la Santa Misa decimos esa parte que rezaban las primeras comunidades cristianas, que después de 2000 años se sigue haciendo lo mismo, es cuando decimos fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Les costaba mucho trabajo en aquel tiempo y creo que nos sigue costando trabajo aún hoy. Entonces la palabra nos narra que después de ese momento y de todas esas preguntas no logra vencer al Señor con sus tentaciones y dice la palabra que lo deja. Y cuando lo vuelve a atacar a nuestro Señor es cuando nuestro Señor está en la cruz. Y que por diferentes medios y situaciones trata y le hace la misma pregunta. O sea, habría que nosotros meditar en estas dos personas que están crucificadas junto a nuestro Señor en la cruz. Dos ladrones, obviamente pues también del pueblo judío, ¿sí? Y los dos tienen actitudes diferentes, misma circunstancia, pero actitudes diferentes. A uno el sufrimiento lo hace enojarse, ¿sí? Le hace reclamar a nuestro Señor Jesucristo, obviamente sin saber quién es, ¿sí? Y le pide que se baje y lo baje si realmente tiene poder, ¿no? Él está tratando de salvar su cuerpo. Al otro, al que conocemos como buen ladrón, ese tiene diferente reacción. Y esto es tan importante, mis hermanos, de la necesidad de que nosotros estemos preparados en todo momento. No sabemos el día y la hora. Y que no corramos esos riesgos de última hora para saber si voy a tener tiempo, como lo tuvo el buen ladrón, de tener esas actitudes de arrepentimiento. Pero bueno, ahí narra la palabra precisamente que unos que pasaban por ahí le preguntan, si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz, ¿sí? Y qué importante es entender esta parte de que la cruz del sufrimiento tendió para todos nosotros, el sufrimiento de nuestro Señor tendió para todos nosotros un puente entre la tierra y el cielo, ¿sí? Y que nosotros también, como nuestro Señor Jesucristo, podemos tender esos puentes
entre la tierra y el cielo, si somos capaces que en el dolor y en el sufrimiento ofrecerlo por la salvación de un alma, por la conversión de alguna persona, que nuestro sufrimiento no sea en vano. Esa era la misión de nuestro Señor. Y bueno, pues también la palabra de Dios nos narra que ante la pasión, todos los dolores de nuestro Señor, pues el coludo estaba feliz. Pero cuando nuestro Señor está en la cruz y empieza Él con esas 7 palabras, 7 maravillosas palabras en la cruz, se retuerce porque el Señor está actuando como verdadero Hijo de Dios. Ahora nosotros, ¿a partir de qué momento precisamente en esto de los programas que estamos haciendo esta semana de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis, pues estamos tratando de meditar el significado del bautismo, por ejemplo, ¿sí? La confirmación, que bueno, pues la gran mayoría sabemos que el bautismo nos hace hijos de Dios. Antes de ser bautizados, somos criaturas de Dios. Y esa es una de las herencias más importantes que nos dan nuestros padres. Cuando nos llevan a bautizar, nos llevan a presentar a Dios para que seamos adoptados por Él, hijos adoptivos de Dios y coherederos con nuestro hermano Jesús de todas las gracias del reino. Es algo hermoso, inmenso, ¿sí?, que nos concede el que seamos bautizados. Y obviamente después, ya un poco más grandes, ya adolescentes, pues que voluntariamente confirmemos nuestra fe, ¿no? Que esa es la parte que en nuestra iglesia estamos con esas bendiciones. Pero en aquel entonces volvemos a lo mismo. Como hijo de Dios era una palabra pues poco conocida, ¿no? Entonces, en estos dos momentos y en las actitudes de estos dos personajes que están con nuestro Señor Jesucristo, uno reclamándole enojado, otro tiene dos actitudes que son importantísimas. Y estas actitudes también, hermanos, es importante que entendamos que tiene que ver con que seguramente uno de ellos tenía el corazón ya tan endurecido que no había manera de que pudiera sentir otra cosa que odio. En el caso del buen ladrón, uno de sus primeros actos que provoca en él la cercanía del Señor. ¿Se acuerdan que en programas pasados hablábamos de cómo esa cercanía de Zaqueo con el Señor convierte a Zaqueo y salva a su familia? Entonces, esta cercanía con el Señor provoca en el buen ladrón, primero, él hacer una corrección. Cuando le dice, oye, tú y yo estamos en el justo castigo. Pero dice, ¿y este pobre hombre? Fíjense que es importantísimo esto, porque nuestro Señor había compartido con ellos el cautiverio, la cárcel. Cuando hemos tenido la oportunidad, y gracias a Dios en un tiempo la tuvimos, de visitarla, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el tutelar para menores, cuando entra alguien nuevo, dentro de las cárceles hay grupos, y esos grupos, según su peligrosidad, los ubican en determinados patios, ¿sí? Y cuando entra uno nuevo a la cárcel, esos grupos andan viendo a ver qué hizo, por qué lo metieron, y dado el grado de peligrosidad que sea o lo que haya hecho, lo tratan de tener los grupos, determinado grupo, ¿sí? Si es una persona, por ejemplo, que lo metieron en la cárcel porque robó un pan en un súper, nadie lo quiere, ¿sí? Esto quiere decir que no solo por eso estos dos ladrones sabían que Jesús era inocente. Sabían que era inocente también porque el mismo Poncio Pilatos se lavó las manos y dijo, yo no encuentro culpa en él.
Entonces era público y notorio que nuestro Señor era inocente, ¿no? Entonces, precisamente es el buen ladrón el que le dice, tú y yo en el justo castigo. Entonces, está reprendiendo al que se está burlando de nuestro Señor Jesucristo y él se está reconociendo pecador. Se está confesando prácticamente ahí. Pero hay que irnos un poquito antes y darnos cuenta que en esa cruz de sufrimiento de esos dos ladrones, él fue evangelizado con esas 7 palabras del Señor. O sea, él se dio cuenta, por ejemplo, que la cruz decía Jesús de Nazaret, el que se dice rey de los judíos. Él se dio cuenta cuando Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿sí? Tengo sed, etcétera, etcétera. Sus 7 palabras en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue evangelizado en esa cruz. Y entonces tuvo un corazón para poder volverse a nuestro Señor y entonces reconocerlo, porque acuérdense que la primera expresión fue de él, fue tú y yo en el justo castigo, pero este pobre no dice este Hijo de Dios, no dice este Dios mismo, no dice este Jesús, el Mesías, no. Pero esa reacción de él provoca en su corazón esa conversión repentina, ¿sí? Y entonces sí lo puede reconocer como rey, ¿sí? Por eso se voltea, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y esto es tan importante, mis hermanos, el poder entender esto, porque Él hizo algo que tendríamos que hacer todos, porque como dice San Pablo, cuando logramos vivir, aunque sea por momentos, la palabra de Dios, pues somos otros Cristos. En alguna ocasión, en un retiro que tuvimos, se nos explicaba que cuando nuestro Señor fallece, bueno, cuando está en la cruz, Él está crucificado, obviamente con sus manos abiertas, que todo el peso de su cuerpo está sobre sus rodillas. Todo el peso de su cuerpo está sobre sus rodillas. Y cuando se da cuenta que va a doblarlas porque ya no puede soportar más, y se da cuenta que al doblar las rodillas, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a subir el tórax y va a morir asfixiado. Nuestro Señor murió asfixiado, ¿sí? Y es cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan que les hemos dicho Salmo 31? En sus momentos de sufrimiento, cuando Él se estaba entregando por nuestros pecados, Él hizo la oración de un salmo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dobló rodillas, se le subió el tórax y murió asfixiado. ¿Qué necesitamos hacer para ganar el cielo? Doblar rodillas, mis hermanos. Cuando nosotros doblamos rodillas, y doblar rodillas es morir a la carne. La carne es la que sabemos que tenemos 3 enemigos poderosos: Ave María Purísima, el demonio, el mundo y la carne. Y la carne yo les diría que es de la que nos cuesta más trabajo vencer, ¿sí? Entonces, ¿cuándo doblas tus rodillas? Cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo en contra tuya y tú no le regresas mal por mal, en ese momento tú doblas rodillas en el silencio, ¿sí? Y cuando doblas rodillas, mi hermano, mueres a la carne. ¿Y qué significa morir a la carne? Significa que es cuando el espíritu puede reaccionar. Por eso nos dice San Pablo que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, mis hermanos, ¿sí? Y más tardamos, el espíritu está pronto para auxiliarnos, pero el pecado de la carne nos jala muchísimo en todos los sentidos. ¿Yo por qué me voy a dejar? ¿Quién se cree? ¿Por qué me hace esto? ¿Y qué les puedo decir? Inclusive acuérdense que en esto también de lo que son las comunidades, los movimientos, los grupos apostólicos, el coludo los odia.
No lo soporta para nada. ¿Por qué? Porque ese es el camino al cielo. Necesitamos ser personas de comunidad. Y una de las cosas que nos dice precisamente, yo estaba viendo, ¿qué es lo que nos hace llegar al cielo? Ir al cielo, estar en el cielo, buscar el cielo. Váyanse por favor, mis hermanos, al libro de sabiduría, ¿sí? Es que cuando nuestro Señor le dice esas palabras a este hombre, el buen ladrón, yo recordaba, hay un libro hermosísimo que se los súper recomendamos. Esta es la portada del libro, a los que lo quieran ver. Se llama Del Sinaí al Calvario. Y son los dictados de nuestro Señor a una mística boliviana, Catalina Rivas. ¿Y qué le dice el Señor cuando este hombre ha hecho primeramente una confesión delante de él y ha tenido esas palabras de reconocerlo como rey? El Señor le dice a esta mística boliviana, refiriéndose a este momento, cuando le dice, en verdad te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que es una de las 7 palabras. Le dice, pongamos atención por favor, en efecto, no va a ser el más santo de los que hasta ese día murieron quien entre primero en la gloria, ni siquiera van a ser los profetas y mártires quienes ocasionen la fiesta en el cielo. Es un ladrón, mis hermanos, un asesino tal vez, un hombre repudiado por la sociedad, el primer santo canonizado en vida y por el mismo Jesús. San Dimas. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pedirle algo a San Dimas? El primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús. Nuestra Iglesia Santa Católica Apostólica, cuando canoniza a alguien, es porque se hicieron un sinnúmero de estudios, se supo que llevaron una vida de santidad y que después de muertos, personas que les piden su intercesión y se logran ser sanadas, la Iglesia los reconoce como santos, ¿sí? Pero a Dimas lo canonizó el mismo Jesús en su cruz del sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento fue el que lo llevó a ser salvado. Esa bendición de esa cercanía con nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que nuestros santos no nos lo acabamos como Iglesia Católica? O sea, los santos que tenemos nosotros, mis hermanos, es una bendición, ¿sí? Y que ellos son intercesores. Bueno, volviendo un poquito a lo que en el libro de sabiduría se nos dice. Primero, el Señor nos hizo inmortal. Dios nos hizo inmortales, ¿sí? Aquí no hay de que quiero o no quiero. Nacimos para ser inmortales. Y entonces precisamente dice en el libro de sabiduría 2:23, anótalo por favor, mi hermano, dice, pero Dios crió al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal igual que él. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que se pongan de su lado perecerán. Ya sabemos quién. Los que se pongan. Pero luego añade este mismo libro de sabiduría en el 3, dice, pongamos atención, ¿qué necesitamos para ir al cielo? Bueno, pues corregir nuestros caminos. Dice también la palabra de Dios. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia y su alejamiento entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz. La muerte de los justos. Aunque según piensa la gente, sufrieron muchos padecimientos, la otra vida está preparada para recibirlos.
la vida en el cielo, en el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición! ¿Sí? Y también se nos dice precisamente en esto de que los injustos, pues esos no heredarán el reino de Dios. Esto está en primera o segunda de Corintios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es nuestra enseñanza? Pues no esperar hasta que llegue ese día. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a analizar un poquito de los que han hablado del cielo, por ejemplo, nos encontramos, hay unas declaraciones que en su momento hizo su santidad Benedicto XVI. A mí me llamaba mucho la atención cuando lo estaban entrevistando. Él acaba de cumplir 85 años. Y entonces le hacen una entrevista y le preguntan, pues, ¿qué certezas tiene la vida? Porque acordémonos que gracias a Dios tenemos una iglesia y unos sacerdotes, en su gran mayoría santos, que como humanos cometen errores, claro que sí, y que necesitamos orar por ellos, desde luego que sí, ¿sí? Necesitamos interceder por ellos, pero que son sus manos consagradas las que nos traen el Señor, ¿sí? Y que ellos han consagrado su vida en fe para llegar a ese lugar. Tú y yo vivimos en el mundo. Claro, la palabra nos dice que seamos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no seamos del mundo, ¿sí? Pero ellos han renunciado al mundo, a familia, a cuantas cosas más. Y obviamente el coludo va a tratar de tumbarlos a ellos como trata de tumbarnos a nosotros, pero a ellos mucho más fuerte. Hay que sostenerlos con nuestra oración. Entonces, cuando le cuestionan o le preguntan a Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, pues en pocas palabras, por qué él decidió esta vida de consagración, etcétera, él contesta lo siguiente, y esto es importantísimo, dice, primero dice, pongamos atención, sé que Dios existe. Así de sencillo. Es cuestión de fe, mis hermanos. Segundo, sé que Cristo ha resucitado. ¿Sí? Y tercero, sigue diciendo Benedicto XVI, sé que el bien de Dios es más grande que el mal que hay en el mundo. Esas tres que son los que lo llevaron a ser sacerdote. Y yo recordaba cuando me encontré con estas declaraciones del Papa Emérito Benedicto XVI, que les decía en uno de los programas que había tenido la bendición de ir a un retiro allá en Miami, de esos grupos que quedaron del padre Emiliano Tardif. Cuando veníamos de regreso, me tocó que fuera mi compañero de asiento uno de los sacerdotes que nos acompañaron en ese viaje. No recuerdo su nombre, lo único que recuerdo es que no sé si era Josefino, sé que era religioso y con su ¿cómo se dice? Lo que se ponen los monjes, ¿sí? Y su hábito y siempre traía guarachitos el padre. Creo que se llamaba José María o por ahí más o menos. Bueno, el caso es que veníamos en el avión y entonces se me ocurre preguntarle, padre, ¿cómo fue que le vino a usted su vocación de ser sacerdote? Lo tengo muy presente porque se recargó atrás, soltó una risa hermosa, se voltea y me dice, mira Brenda, cuando tuve la certeza que el cielo existe, no quise correr riesgos. ¿Cómo la ven? Cuando tuve la certeza que el cielo existe, yo no quise correr riesgos. Y esa certeza es la que necesitamos, mis hermanos.
Les he hablado de lo que dice la palabra de Dios en la gran mayoría de los casos, de los justos, de los injustos, que la muerte entró por la envidia, que el Señor nos hizo inmortales. Pero hay algo que es importantísimo en relación a la vida de nuestros santos. Sobre el cielo, eh, santos obviamente reconocidos por la Iglesia, que el Señor les ha permitido estar en ese lugar del cielo. Sabemos que en muchos de los casos el Señor también les revela, o la Virgen les revela, que lo que ven es nada comparado con lo que es, porque solo pueden ver lo que sus ojos pueden soportar ver, ¿sí? Y entonces yo también me he puesto a pensar en los santos incorruptos, que, pongamos atención, solo se dan en nuestra iglesia católica, cuerpos incorruptos de santos. Y también recordaba ese momento y esa importancia de poder entender lo de la santidad. La palabra de Dios lo dice, si no somos santos no vamos a llegar. Y no es santos de aureola, ni mucho menos, sino ir encontrando realmente el sentido de la santidad a través de nuestros hermanos. Y en este momento me viene a la memoria también en alguna ocasión que nos compartía un monje, el hermano David, recuerdo mucho de él, que es una persona que tiene un problema para poder moverse libremente, anda en una silla de ruedas. Y él nos comentó en alguno también de estos retiros hermosos que el Señor nos permite vivir. Dice que precisamente pidió que lo llevaran a una iglesia a una hora pues que no era muy común de fieles, entra a ese lugar grande, a ese templo, y que pues se pone a hacer oración en el silencio del templo. Se da cuenta que al fondo está un hombre joven haciendo una oración también, y él sigue orando. En eso entra un pobre de la calle, ¿sí? Y se acerca al muchacho y le pone su mano, le extiende su mano. El muchacho se voltea y molesto, con señas, le dice que lo deje en paz, que está orando, ¿sí? Y el pobre se sale, ¿sí? Al monje no se le acerca, se sale. Y entonces el hermano David, empujando su silla de ruedas, se empieza a acercar a él y le dice estas palabras. Espero no equivocarme. Le dice, hermano, es muy loable que hagas oración ante una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, hecha por la mano del hombre que te recuerda al Señor, mientras no desprecies la imagen del hombre hecha por la mano de Dios. Mientras no desprecies la imagen del hombre hecha por la mano de Dios. El muchacho se agarró la cara y salió corriendo detrás del indigente, ¿sí? Del hermano necesitado. Si Dios lo permite, les hemos compartido que tenemos estos programas para gloria de Dios. En este caso, todos los lunes, el programa de Mi Casita de Oración le llamamos, y trataríamos de la semana que entra, el próximo lunes, hablar también de qué hacer para salvarnos, qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, o sea, qué cambios tenemos que hacer. Ahorita se oye mucho a través de esto que nos está pasando como pandemia, ¿sí? Que la gente pide volver a la normalidad, ¿sí? Queremos volver a la normalidad. Pues no debemos pedir volver a la normalidad, debemos pedir volver a Dios, cambiar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, ¿sí? Aprender
de esta situación que estamos viviendo. Preguntarme, pero en serio, con la vida que llevo, con lo que estoy haciendo, ¿realmente voy al cielo? ¿Voy yo al cielo? ¿Sí? ¿El cielo existe? Pues existe, mis hermanos. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en pedirles que abran sus casas de oración. Nosotros como apostolado les hemos dicho que estamos en varios lugares del mundo, pero refiriéndonos ya concretamente a lo que es México, les decíamos en qué lugares de la zona norte estábamos. La vez pasada nos había faltado Musquis nada más, pero si hablamos de la zona centro, para gloria de Dios, las casas de oración, donde hacemos oración, donde meditamos y tratamos de vivir la palabra, ¿sí? Y vivir como comunidad. En la zona centro estamos, gracias a Dios, en León, en Irapuato, en Toluca, en Guadalajara, en Huixquilucan, Ciudad Neza, Ecatepec, Puebla, Teotihuacán, Querétaro, Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Veracruz Puerto, a Paseo del Grande, Guanajuato, y lo que es la Ciudad de México en 13 zonas o digamos colonias diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Volver los ojos a Dios, más que a la normalidad, volver los ojos a Dios, mis hermanos. También en esto de volviendo un poquito a lo que es el cielo, una se le conoce como la pequeña gigante, dice, refiriéndose a a esta santa, se me va el nombre, Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, que es una de las doctoras de la iglesia, que los que puedan, por favor, váyanse a leer su libro Historia de un alma, maravilloso, a conocer su vida, conocer la vida de nuestros santos, mis hermanos, es muy importante. Y ella se narra que allá en Lisieux, Francia, cuando ya estaba muriendo, y estaban entre sus hermanas carmelitas, ¿sí? Y pues ellas estaban por rodeando su lecho, ¿sí? Ella, les recuerdo que fallece a los 24 años. Y una de las cosas que ella les dice a las carmelitas, sus hermanas religiosas, que no lloren por ella, que no se preocupen por ella, les dice, que es que ustedes no han entendido realmente el misterio de la vida, ¿sí? Ni han entendido, dice, yo no muero, yo entro a la verdadera vida. Qué hermoso. Yo no muero, entro a la verdadera vida en Dios. Eso es lo que decía ella. Y recordando también un poquitito precisamente de nuestros santos, como les decía, lo que son nuestros santos en nuestra iglesia, pues que acordarnos de la bendición de cuando la Virgen en Fátima, si ustedes se acuerdan de la Virgen en Fátima, porque aquí tenemos precisamente uno de tantos libritos, gracias a Dios, que hemos logrado leer. Este diálogo entre la Virgen y los pastorcitos es, y que a mí me encanta, por eso voy yo al cielo, ¿sí? Señora, ¿de dónde viene? Le preguntan. Señora, ¿de dónde viene? ¿Y qué contesta la Santísima Virgen? Del cielo. Y luego le preguntan ellos, ¿vamos a ir nosotros al cielo? ¿Qué ternura? ¿Cómo la verían? Y le dice, ¿vamos a ir nosotros al cielo? Y ella les contesta, sí, pero primero me voy a llevar a Jacinta y a Francisco. Porque también le preguntan, ¿y Francisco también va a ir al cielo? Y la Santísima Virgen le dice, sí, pero Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Mis hermanos, entremos al rezo del Santo Rosario, por el amor de Dios, vivamos en comunidad, recemos juntos el Santo Rosario. Eso le dijo la Virgen
a los pastorcitos. Y claro, le aclara también a precisamente a Lucía que ella va a tardar un poquito más. Es importante esto que les estoy comentando porque nos tendríamos que preguntar. La Virgen les dice, a ustedes me los voy a llevar. No sé cuántos de nosotros sepamos, por ejemplo, que una de las enfermedades que ellos adquirieron fue algo que se le llamó como algo española, la fiebre española. Por ahí más o menos fue el nombre. También fue pues una pandemia que agarró a España y a buena parte de Europa, mis hermanos, y murieron millones de personas. Pero en ese momento, la gripe española, se llama la gripe española, pero en ese momento la Virgen les está diciendo, ok, van a venir al cielo, pero primero tienen que morir. Y por eso tenemos que entender lo siguiente, la muerte, mis hermanos, no es un castigo. Es algo que a los que todos nos estamos encaminando, todos estamos en la fila, ¿sí? Unos más adelante que otros. Es una fila a la que yo no me puedo salir, ni me puedo salir e irme más atrás, ¿sí? Es una fila donde se nos va a cumplir un tiempo, ¿sí? Estamos en esa fila, pero ¿voy al cielo? ¿Estoy preparada? ¿Realmente tomo en serio lo que es la vida en Dios? O sea, vamos en esa fila. Nos tendríamos que preguntar, sobre todo, pues por ese dolor que están sintiendo tantas familias en el mundo entero, por los que se han muerto. Y en ocasiones hasta varios miembros de una misma familia. ¡Qué dolor! Pero cuando la Virgen habla de muerte, no la habla como un castigo. Ella dice, sí van a venir al cielo, pero primero me voy a traer a uno, luego me voy a traer a otro, y tú, Lucía, te vas a quedar más tiempo acá. Los dos niños entraron en sufrimientos con eso primeramente Francisco muere por lo de la gripe española, con sufrimientos. De esa medio se recupera Jacinta, pero después también muere, oye, siendo una niña, muere también sola, sin su familia, en el hospital. ¿Y qué le dice también, recordando todo esto de la vida de los santos, ¿sí? A Santa Bernardita de Lourdes? No te prometo hacerte feliz en la tierra, le dice la Santísima Virgen a Santa Bernardita de Lourdes. ¿Dónde sí? ¿Dónde sí le promete hacerla feliz? ¿Sí? Y ella estaba tan consciente, mis hermanos, de esto, de esta bendición. No te prometo hacerte feliz en la tierra. Que se acuerdan que les comentaba que ella se hace religiosa, sale de Lourdes y está en un convento. No necesariamente todos sabían quién era ella, ¿sí? Pero un sacerdote pide verla porque él duda de que realmente la Virgen le esté hablando a Bernardita y bueno, le hace una especie de entrevista. Y después de estar hablando un buen rato con ella, y en esa sencillez y humildad de Bernardita, pues llegó un momento en que él no le cupo duda, pues que sí, la Virgen hablaba con ella, ¿no? Y no recuerdo exactamente, pero le dice unas palabras, algo así como que tú vas derechito al cielo o tú ya eres una santa, algo así le dice el sacerdote. Y ella se le queda viendo así un poco asustada y le dice, no, 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 padre, ¿sabe qué? Ahora sí que con su teoría, si y todos piensan lo mismo, cuando yo esté en el purgatorio nadie me va a sacar de ahí. Fíjense nada más que hermoso. Por eso la necesidad de orar, o sea, orar por nuestros difuntos, ¿sí? Orar para que ellos encuentren realmente ese momento, ese lugar.
Y tenemos que ir cambiando actitudes para ir siendo justos en la vida en Dios. No quiero terminar sin decirles algo. Les recomendé el libro de El Sinaí el Calvario. Les quiero recomendar este otro que escribió, se llama La práctica de la humildad, que escribió el Papa León XIII. ¿Se acuerdan del Papa León XIII? Que el Papa León XIII es precisamente quien hace la oración de San Miguel Arcángel. Y el Papa León XIII, cuando era cardenal, cuando escribe este libro, dice, pongamos atención, es una verdad incontrovertible que no habrá misericordia para los soberbios, que para ellos permanecerán cerradas las puertas del cielo y el Señor solo las abrirá a los humildes. Y más adelante pone un ejemplo que desgraciadamente no sé cuántos caemos en esto, de ser soberbios en algunas actitudes. Y esto que dice es importantísimo, mis hermanos. Papa León XIII, la práctica de la humildad. Dice, mi hermano, ¿qué dice el Papa León XIII? No te preocupes por aquellas cosas que no están a tu cuidado y de las que no tienes que rendir cuentas ni a Dios ni a los hombres, porque el ocuparte de ellas es signo de secreta soberbia y de vana presunción de sí mismo. Alimenta y hace crecer la vanidad y es causa de mil preocupaciones, inquietudes y distracciones. Como cuando empezamos a criticar lo que hacen los demás. Yo no voy a dar cuenta ni a Dios ni a los hombres y yo no voy a entrar en juicios severos, ¿sí? Mis hermanos, ya se nos acabó el tiempo, ahora estamos teniendo menos tiempo. Queremos enviar un saludo cariñoso a nuestros hermanos que ya nos han estado escribiendo, que están viéndonos de Argentina, de República Dominicana, de Estados Unidos, España. Y bueno, pues a todos los que logren conectarse, acuérdense la importancia de compartir estos videos, que es una forma de evangelizar. Los invitamos también más tarde, tenemos como apostolado de la nueva evangelización, coordinados y de la mano de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, el Santo Rosario. Hora de la Ciudad de México, 9 de la noche. Y como siempre, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto, Señora, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que mi cuerpo descanse, Señor, y mi espíritu te alabe toda la noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde te encuentres. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.